Querido, pues nos llama urgente desde La Nación, desde allí, desde el diario La Nación, Julieta Nassau. Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Hola Robertito, ¿cómo estás? Buenas tardes intensas. Tardes intensas. ¿Sabes qué, Julieta? Quiero saber qué pasó en la redacción de La Nación cuando surgió esta noticia. Quiero que me cuentes, porque es bueno que la gente sepa qué sucedió. Me imagino cómo volaban allí por todos lados, me imagino escribir las tapas, porque para vos que sos periodista internacional, es la noticia. Sí, sin dudas es la noticia del año, un año que va apenas 3 días, pero sin dudas va a ser una de las Tremendo, noticias de este 2026. Y por suerte hay que reconocer, nosotros tenemos un equipo todo el día trabajando y los primeros en reaccionar fue el equipo de la noche, que inmediatamente vio la noticia, la sacó al aire en lanacion.com y ahí nos avisó al resto del equipo y ahí todos... ¿Vos creías que era cierto? Porque por ahí te llegan las noticias y ¿será verdad? ¿Dudaste en su momento? Sí, primero hay que entrar un poco en clima, empezamos a ver un poco también las coberturas de afuera, que es lo que se estaba diciendo, que precisiones había, y bueno, pero ya desde el momento en que el propio Donald Trump lo anuncia, ahí obviamente lo tomamos como una fuente oficial y a partir de ahí empezamos a trabajar. Porque hasta podía ser una noticia fake, hasta podía ser una foto fake, porque lo cierto es que creo que nos pasó a todos cuando dijimos, ¿será cierto? ¿Podrá esto? Sí, me llegaron muchos mensajes, claro. De hecho. Es real y yo contesto, lean a lanacion.com, básicamente. Justo a vos, ¿cómo corroborarlo? Estamos haciendo de la mañana. ¿Cómo corroborarlo? Pero bueno, sí, la verdad que un día intenso. Ahora ya, por suerte, estamos bastante encaminados, tenemos mucha cobertura y con personas de distintos lugares ya colaborando y escribiendo y mandándonos cosas, pero bueno, sí, la primera reacción siempre es como Julieta, la adrenalina absoluta, ¿no? Nos preguntábamos todos acá, ¿qué está pasando en Venezuela, en Caracas? Poco sabemos lo que está sucediendo allí, contaba Ale Maglietti y la Mecha, que la gente está con complicaciones, quizás para tener víveres, agua, sin luz y demás, pero contame vos qué sabés de primera mano, ¿qué está pasando en Caracas? Porque sabemos lo que pasó en Mar-a-Lago, sabemos que en Maduro va a llegar a Nueva York y lo que está pasando en la Argentina, pero en Venezuela, ¿qué pasa? Bueno, hubo de todo, ¿no? Pero sobre todo hay como un clima de conmoción. Imagínate lo que es despertarte con esta noticia, que es, por un lado, mucha gente celebrando, así como lo que vemos que está pasando en el obelisco, pero sí celebrando puertas adentro, porque obviamente ¿pueden celebrar? Exactamente, las fuerzas militares todavía están respondiendo al régimen de Maduro, que si bien Maduro no está ahí, Delcy Rodríguez ya salió, la vicepresidenta, que ahora está a cargo, por lo menos hasta que se sepa un poco más qué va a hacer el gobierno de Donald Trump. Delcy Rodríguez sigue a cargo, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, también salió a hablar y a dar un mensaje a las Fuerzas Armadas. No creo que haga mucho, no creo que haga mucho, no creo que la vicepresidenta se arriesgue a tanto, porque bueno, en su momento te acuerdas que se decía que se había ido a Moscú, que realmente se había escapado a Moscú. No, y en su momento también en estos meses surgieron reportes de algún tipo de negociación que ella había acercado también como mostrándose como una carta de una transición más soft, por decirlo de alguna manera. O sea, que siga el régimen, pero sin Maduro, que es lo que está pasando ahora. Es decir, Maduro no está, pero todavía no se sabe quién va a quedar a cargo. Esa es la pregunta central que te diría que hay hoy dentro de Venezuela y en el resto del mundo. ¿Quién va a gobernar Venezuela ahora? ¿Quién va a gobernar Venezuela? Julieta, ahí también hay una contradicción, porque por un lado Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dijo que había hablado con la vicepresidenta de Venezuela, como dando a entender que estaban acordando una transición y después ella aparece supuestamente de Venezuela, porque se le ve todo el gabinete, hasta Diosdado Cabello se lo ve al hombre fuerte. Moscú, claro, y dice, condena la presencia norteamericana en Venezuela. Entonces, esa parte justamente, Mercedes, es central, porque ese mensaje que hubo cuando les preguntaron en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago a Donald Trump y a Marco Rubio quién efectivamente va a gobernar Venezuela. Fue una de las últimas preguntas. Trump hizo una declaración muy amplia. Estados Unidos va a dirigir o va a gobernar, depende cómo quieras hacer la traducción de run the country, pero dice Estados Unidos va a gobernar y le dicen, bueno, ¿quién? Bueno, hay un equipo de transición trabajando para eso. Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, también están trabajando en esos nombres, pero no quiso precisar quién. Y ahí dice dos cosas claves. Una es la que está diciendo Mercedes, que justamente
confirma que hay un diálogo abierto con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que está a cargo de Marco Rubio ese diálogo, y también una segunda cuestión que yo no las separaría, que es el tema de lo que dijo María Corina Machado. Fue una bomba, porque una bomba. Cuando le preguntan de María Corina Machado, él dice que si bien es muy buena ella, le tira así algún elogio en el aire, pero dice que no tiene respaldo ni legitimidad para gobernar Venezuela. Eso es un cambio drástico del discurso que venía teniendo Donald Trump, que venía hablando con María Corina Machado. Julieta, Recordemos que María Corina Machado Julieta, ahora en diciembre... Si te parece, vamos a escucharla a María Corina Machado, que justamente fue uno de los audios más importantes del día. Además, ahora recordando la pregunta cuando Trump le dice, bueno, espero que me hagas una pregunta amable, amigable, la última pregunta que le hacen allí a Mar-a-Lago, y es justamente este interrogante. Ahora sí, escuchamos a Corina Machado y seguimos. Dale. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Bueno, Julieta, eso es muy importante también, ¿no? A ver, ¿quién apoya a Corina Machado para volver a Venezuela? A ver, ¿quién respalda? Porque Donald Trump fue clarísimo. A ver, hoy el protagonista es ni más ni menos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien hizo lo que nadie se animó en años, en décadas. A ver, y es muy importante porque en ese audio que escuchamos de María Corina Machado, ella dice, nosotros estamos listos para gobernar. Esto fue antes de la conferencia de prensa de Donald Trump, y después de esa conferencia hubo varios medios que intentaron contactarla. Recordemos que ella dio varias entrevistas, entre ellas a La Nación, después de ganar el Premio Nobel de la Paz, en el que hablaba siempre de un buen vínculo con Donald Trump y de hecho elogió mucho todo el despliegue militar de Donald Trump cerca de Venezuela. Después de estas declaraciones de Donald Trump, desde el entorno de Machado no se quisieron pronunciar sobre esas declaraciones, obviamente porque deben estar recalculando también una estrategia en la cual se ve que hay negociaciones de las que todavía sabemos muy poco, y ahí va la respuesta a lo que preguntaba Mercedes hace un rato, porque es muy llamativo que en cuestión de minutos digan que tienen los canales abiertos con Delcy Rodríguez y descarten un gobierno de transición a cargo de María Corina Machado. El que va a decidir allí quién va, digamos, porque en este momento está en un limbo Venezuela. Venezuela no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Si no sabe quién va a estar en la Esa es la respuesta. Cuando ustedes preguntan qué pasa en Venezuela, la respuesta es incertidumbre. Es un limbo. Hay incertidumbre, pero acá quiero que me presten suma atención porque Donald Trump tiene un papel importante. ¿Por qué sentido? Donald Trump juega siempre a la estrategia de loco. Y esto lo podemos ver no solamente con Venezuela, lo vemos cómo reacciona y acciona con China como lo hace con Rusia. Un día dice el presidente de Rusia, Putin, es mi amigo y tenemos una relación majestuosa. Y al día siguiente va y sale y dice, estoy decepcionado, con una rabia terrible porque el tipo ha matado 25.000 soldados y esto se tiene que parar porque yo soy el único presidente que puede hacerlo. Entonces no hay que ir demasiado lejos. El primer comentario, es decir, la manera en la que nos enteramos de que Nicolás Maduro había sido capturado por Donald Trump es por su propio posteo en el Truth Social, donde me llama la atención, no sé si el equipo de producción, los voy a comprometer en este momento, tienen justo el posteo donde él lo hace público. Y ese posteo, si está en inglés, mejor todavía. Llama la atención porque él dice, hemos capturado, ¿sí? Hemos entrado a Venezuela y ha sido brillante como la operación, protagonista él, pero dice, President Nicolás Maduro, its leader. Es decir, trata a Nicolás Maduro como el presidente y dice a su esposa, quien ejerce como primera dama. Pero hoy, en el discurso, cuando escuchamos a Nicolás Maduro, estuve la oportunidad haciendo la interpretación en vivo y él dijo, ilegítimo, narcoterrorista, fugitivo de la ley. Entonces, ¿cómo puedes en tan solo 4 horas cambiar un discurso, llamarlo Mr. President por un lado y por el otro? Entonces no nos podemos fiar demasiado en ese discurso tan cambiante que responde a la estrategia de loco, precisamente, que utiliza Donald Trump, porque él es un negociador, un señor de negocios. Él quiere ganar el win-win, y si en este momento
correspondía que Delcy Rodríguez estuviese, es precisamente para responder al mundo que no hay una injerencia de los Estados Unidos, sino una operación quirúrgica para entrar al país. Y él necesita que sea la vicepresidenta quien, sí, lo de cierto acuerdo, es que él ha decidido todo. Vamos a escuchar vamos a escuchar a Delcy Rodríguez para analizar justamente lo que nos está diciendo Andy. A ver, acá el número uno es Donald Trump, el que decidió hacer esto y el que va a tomar y va a decidir qué se va a hacer en Venezuela es ni más ni menos que Donald Trump. Lo dijo claramente. Vamos a ayudar a Venezuela, le hemos dado mucho, hemos perdido mucho dinero, vamos a pagar con el petróleo lo que nos deben. Fue claro. O sea, ahí en ese discurso de Mar-a-Lago, él creo que ya sentó las bases de lo que va a hacer Venezuela a partir de mañana. Escuchamos a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida, que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Está enojada y con razón, pero que bueno, a ver, perdió. Es así, ni más ni menos. Pero también es importante ver eso mismo de lo que estábamos hablando de la doble cara, ¿no? Porque lo mismo veníamos viendo con Donald Trump en los últimos meses. Él salía